bienvenida a Luis López Calva. Él es subdirector regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un placer para nosotros recibirle. No, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno. Y nada, ¿había venido antes a República Dominicana? A la República Dominicana sí. 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 No al programa. No al programa, el programa primera vez, y qué bueno que esté aquí con nosotros. Cuéntenos, en esta ocasión, ¿qué le trae a la República Dominicana? Bueno, primero me da muchísimo gusto estar aquí y estar en el programa. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy aquí porque tenemos un encuentro internacional sobre política social. Estamos haciendo un recuento, con el pretexto de hacer un recuento de lo que ha hecho República Dominicana en los últimos 15 años en términos de política social, pero sobre todo como PNUD, que somos la organización de desarrollo con mayor presencia global. Entonces también somos un canal para compartir experiencias. Entonces estamos sirviendo el propósito de traer experiencias de otros países, demostrar lo que se ha hecho en República Dominicana, y tenemos, por ejemplo, invitados de Guatemala, de Honduras, está el ministro actual de Desarrollo Social de Guatemala y el ministro que va a ser nombrado por el presidente electo. Y la idea es esa. Básicamente, digamos, ayer en la apertura, un poco la conversación era que estamos ante retos muy grandes. De hecho, les escuchaba hace un momento lo que comentaban. Muchas demandas de una clase media creciente y de una población todavía muy vulnerable. Y tenemos que ser innovadores en términos de cómo respondemos a esos retos, y esa innovación solo va a venir de una conversación colectiva. La representación local de acá publicó este mismo año un informe importante sobre las desigualdades en el desarrollo, ya no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista territorial, que afecta a la República Dominicana y que se repite en otros lugares tal vez, pero aquí en el caso nuestro es tan extremo. ¿Cómo enfrentar una situación como esta? Miren, de hecho a nivel global, como PNUD, decidimos tomar 3 temas como centrales y trabajar, enfocarnos, hacemos muchas cosas, pero tratar de darle a todo un lente desde esas 3 perspectivas. Uno es el cambio climático, otro es la migración y el tercero es la desigualdad. No en ese orden necesariamente, los 3 son muy importantes. Entonces en PNUD estamos publicando el 9 de diciembre un informe nuevo, informe global de desarrollo humano sobre el tema de la desigualdad. A partir de ahí estamos también iniciando un informe regional sobre la desigualdad. Esto para decirle la importancia que le damos desde el punto de vista del PNUD. ¿Cómo abordarlo? Bueno, yo creo que hay 3 manifestaciones muy importantes de la desigualdad. Uno es lo que se llama la desigualdad vertical, la desigualdad de ingreso y de riqueza, que nos preocupa, no solamente porque es muy persistente, sino porque lleva a distorsiones. Cuando se concentra mucho la riqueza en ciertas manos, también el poder político se concentra. Segundo es la desigualdad entre grupos, mujeres y hombres, que es una cuestión que sigue preocupando mucho en la región, pero en Latinoamérica también la desigualdad para grupos indígenas, afrodescendientes. Realmente esta desigualdad entre grupos, claro, ahora se suma con mayor el tema de los importancia. inmigrantes, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante abordarlo de manera muy importante. Y la tercera manifestación muy clara de la desigualdad es territorial. ¿Cómo podemos redistribuir mejor los recursos a nivel territorial, pero también construir las capacidades de los gobiernos locales para que las personas no tengan acceso diferenciado a derechos dependiendo en dónde viven? En realidad, un Estado debería proveer a todos por igual los mismos derechos sociales, independientemente de dónde viven. Y esas desigualdades se muestran de manera muy importante. Esas 3, entre otras, pero esas 3 fundamentalmente generan mucha tensión social, y estamos viendo en nuestra región muchos problemas en ese sentido. Bueno, se está viendo muy claramente en Chile, por ejemplo, ahora en estos momentos. El PNUD ha venido insistiendo mucho en la última década, por lo menos aquí. Ya fue para el 2005, creo que fue el 2007, que sacó un balance de las políticas sociales dominicanas y del crecimiento, y diagnosticó ya entonces que la economía dominicana llevaba 50 años de crecimiento, pero que era la que al mismo tiempo, una de las de mayor crecimiento en el mundo. Correcto. Pero que era también de las que más había desaprovechado ese crecimiento para traducirlo en desarrollo humano. ¿Qué es eso de desarrollo humano para ustedes?
Desarrollo humano es un concepto que desde el PNUD hemos tratado de promover desde el año 1990, Sí, que fue cuando se publicó el primer informe de desarrollo humano. Entonces, vamos a resumirlo de manera muy simple. La idea del concepto de desarrollo humano es que tenemos que pensar más allá del ingreso. Siempre medimos el crecimiento económico basado en ingreso. Nuestro punto precisamente es que tenemos que ver cómo ese ingreso se distribuye, por un lado, y por otro lado, cómo ese ingreso se manifiesta en servicios sociales, educación, salud fundamentalmente, pero otros también, el derecho a un trabajo, protección social, vivienda. Una secuela o una segunda etapa de esta idea del desarrollo humano empezó en 2010, cuando el PNUD publicó por primera vez el índice multidimensional de pobreza. sí. Desde ahí hemos empujado por esta idea de que la pobreza se debe medir más allá del ingreso. De hecho, el informe de este año de Desarrollo Humano Global le estamos llamando precisamente más allá de los promedios, más allá del ingreso y más allá de hoy, porque estamos tratando de prever cuáles son las tendencias en la desigualdad debido al cambio tecnológico, por ejemplo. Ya. Y la idea es cómo podemos anticipar esos cambios mediante Pero respuestas a pesar de que política se ha pública. estado, no solamente el PNUD y las agencias de Naciones Unidas, sino otros organismos internacionales, promoviendo el desarrollo y hablando de desigualdades, ¿verdad?, y de mejoría de determinados servicios que el Estado debería garantizarle a la población, servicios que son derechos, el caso de la salud, el caso de la educación. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tantas limitaciones para que la inmensa mayoría de la población puedan acceder a servicios sanitarios adecuados o a servicios educativos adecuados. Aquí recientemente aumentamos, hace unos cuantos años, la inversión en salud, presionado por un movimiento social muy fuerte. El Estado ha tenido que invertir, pero eso no ha podido mejorar. Ha mejorado un poquito la cobertura, pero no ha podido mejorar la calidad de la educación y el acceso de la población. Esto es cierto. a De estos hecho, derechos. le comento un tema regional y luego vamos más concreto a esto. Latinoamérica creció mucho durante los primeros, ustedes saben muy bien, los primeros 15 años de este siglo. Sí. Gracias, entre otras cosas, a los precios de las materias Materias primas. Ese crecimiento se reflejó obviamente en una reducción de la pobreza monetaria de manera muy importante en la región. Que no es suficiente. Que no es suficiente. Ya usted lo Sin dijo. embargo, nos damos cuenta que no se avanzó en aspecto de estos servicios sociales. Pero yo creo que hay un problema de recursos y un problema también de capacidades, ¿no? En términos de recursos, también somos países en general, si hacemos a un lado Argentina o Brasil, que recaudan pocos impuestos. Entonces si uno mide el tamaño del Estado por la presión fiscal, somos estados relativamente pequeños. Estamos hablando de 13% del Producto Interno Bruto, 12% en algunos casos, 17% en algunos casos mejores. Obviamente quito Brasil, que está arriba del 30%. Pero realmente nuestra región. Entonces esa es una primera restricción. Es difícil responder a la entrega de derechos sociales con calidad a toda la población con una presión fiscal tan baja. Y los Bueno, estados han estado... hay que decir que esa presión fiscal es tan baja que en el caso de algunos países, creo que México tiene mucho de eso en América Central, pero en la República Dominicana es muy claro. La remesa, por ejemplo, los dominicanos, este año van a llegar a 7.000 millones de dólares, pero 7.000 por 52 son 360.000 millones de pesos. Eso es más del 50% de las recaudaciones fiscales. O sea que cuando hablamos de reducción de la pobreza monetaria en el país, en gran medida es del dinero que mandan los trabajadores dominicanos que se fueron a trabajar al exterior. En México son 30.000 millones de dólares. En México es Haití igual. es 20%, No, pero 20% México del no PIB. tiene esa proporción, ¿verdad? Del presupuesto. No alcanza respecto del al presupuesto ingreso porque es una fiscal. economía, es una economía mucho más Pero grande. es muy importante, Sí, de sí, Pero es todas muy maneras. importante. es muy De hecho, para México, por ejemplo, como fuente de divisas, las remesas son más importantes ya que el petróleo, lo cual no es menor. Entonces yo creo que esto es muy importante en el sentido del dinero que llega a los hogares y que les permite adquirir, por ejemplo, educación o salud. Yo creo que el gran reto es que hay alguien que le ha llamado recientemente en Estados Unidos en inglés se llama la commoditization de las oportunidades, en el sentido de si nosotros transferimos recursos, no debemos transferir también la posibilidad de usar los servicios públicos, pero si la gente tiene que comprar los servicios públicos en el mercado, como la educación, como la salud, eso fragmenta el contrato social. Entonces yo creo, como PNUD estamos insistiendo
que tenemos que pasar a esta nueva etapa de la política social, en donde tengamos más énfasis, como lo vemos ya ocurriendo en varios países, en la entrega de derechos sociales. ¿No? Pero En la Constitución dominicana hay está, también por un ejemplo. obstáculo serio para que los estados, en el caso nuestro, puedan incrementar su tasa impositiva. Y un doble obstáculo. Por un lado, la composición de esa tasa impositiva. En el caso nuestro, siempre se ha recurrido a los impuestos generales indirectos que todo el mundo tiene que pagar. Y se le ha tenido muchísimo miedo a penalizar las corporaciones, tanto nacionales como internacionales, en el sentido de que si maneja más recursos, gana más recursos, pague más. Pero por otro lado, era dudas de que lo que se recauda se maneje adecuadamente. Porque nosotros hemos tenido también, y lo tiene Latinoamérica, la mayoría de los países latinoamericanos, pero en el caso de nosotros es bastante agudo, el tema de la corrupción y la impunidad. Los pocos recursos, pocos o muchos recursos que se recaudan, que se manejan a nivel del Estado, van a parar a otras cosas. Yo comentaría tres cosas sobre eso. Es fundamental lo que está comentando. Uno es la necesidad de recaudar más impuestos y quizás hacer énfasis más en los impuestos directos, como menciona. Si bien con los cambios en la naturaleza del mercado laboral hay un debate si vamos a tener que recurrir más a impuestos generales también, porque la relación entre empleado y empleador está cambiando. Porque las empresas ahora hacen mucho outsourcing, ¿no? Entonces no es una relación permanente. Pero independientemente de eso, yo diría que la mejoría en la calidad del gasto es muy importante. Y como PNUD nosotros estamos tratando de apoyar más y más a los gobiernos en mejorar el seguimiento de compromisos, la calidad del gasto, a dónde van los recursos públicos y hacerlo muy transparente a los ciudadanos. Porque, y ahí va el tercer punto, tenemos una caída, si vemos Latinobarómetro, una caída en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esto es generalizado en la región latinoamericana. Eso no es lo que se está viendo en Chile en este momento. Por supuesto, es uno de los efectos, Que es un las modelo causas de que están crecimiento teniendo económico, ¿verdad? Siendo Chile uno de los países que tiene mejor percepción en términos de la calidad de las instituciones, en los datos duros. En Ahora, todos. yo creo también, y esto hemos insistido, es una oportunidad para la región, el hecho de que la gente tenga menor tolerancia a la corrupción. Estamos viendo que éramos una región, yo el otro día comentaba en una reunión de CAF en Ecuador, este dicho que hay en México que dice, Señor, no me des, nada más ponme donde hay. Esta lógica de, es normal, si yo estoy en una posición de poder, abusar de esa posición de poder. Aprovechar mi oportunidad, ¿verdad? Eso está Entre cambiando. comillas. Eso está cambiando. La gente está no lo ve bien, la gente está demandando mejor gobernanza. Y yo creo que eso es una oportunidad para la región si lo procesamos de la manera correcta, porque claramente la gente está diciendo necesitamos reducir la corrupción, no es aceptable. Lo mismo con la desigualdad. Hay que manejar mejor lo mismo los con la recursos. desigualdad. Ya. Entonces, en ese sentido, yo veo que es una evolución positiva como sociedad a nivel regional. Y como nosotros tenemos una situación bastante difícil en la región, América Latina. Ya hablamos de Ecuador, el caso Bolivia, el caso Chile. Honduras tiene serios problemas políticos, pero nosotros, aquí cerquita que de está nosotros, aquí al lado de nosotros. está Haití. Y Haití tiene 2 meses Nicaragua paralizado tiene totalmente otros problemas. el gobierno, sin recursos ni siquiera para pagarle a sus servidores, que el Estado pueda pagar a los servidores. ¿Cómo influye todo esto en el desarrollo y en la economía y en la política de la región? Bueno, yo creo que influye mucho. Como comunidad internacional ha habido presencia por muchos años en Haití y ha habido una intención. Claro, ustedes saben que en octubre 15 fue la fecha en que salió la misión de Naciones Unidas y estamos ahora acompañando un proceso de transición. Ahora, para lograr una situación de estabilidad y de un mínimo de posibilidad de tener crecimiento, se requiere un acuerdo entre los actores locales. La gobernanza no puede venir de afuera, tiene que ser acuerdos entre los actores locales y en ese sentido lo que puedo decir es que estamos apoyando esta posibilidad de sentarlos a la mesa, de que haya un acuerdo y un mínimo, un paquete básico de acuerdos para poder avanzar. ¿Y ustedes están promoviendo eso en Haití en este momento? Estamos participando como Naciones Unidas, ciertamente, como ustedes saben, Helen Lalim, la representante especial del secretario general
está en esta transición. Vamos a pasar de una misión que estaba más enfocada en la pacificación a una misión más enfocada en el desarrollo, en donde la idea Pero es ya han rechazado, los una grupos misión opositores política. han rechazado dialogar con el gobierno. Dice, todo o nada. No todos, algunos están dispuestos a ¿Ah, sí? sentarse y yo creo que, bueno, lo que nosotros corresponde, me refiero a la comunidad internacional, Sí. es seguir insistiendo en que eso es necesario, pero obviamente los actores locales son quienes deben sentarse a la mesa. López, usted en el PNUD están diagnosticando, registrando el problema de la concentración de la riqueza en todo el mundo, porque en el mundo desarrollado también, y empieza a crear ronchas en las clases medias y desconciertos, porque muchos de los problemas que hay, por ejemplo, el Brexit se atribuye a la reducción del estado de bienestar de las clases medias europeas, en fin, en Estados Unidos mismo. ¿Cómo va el mundo al conseguir seguridad con unos niveles tan dramáticos de concentración de la riqueza? Que desde cada crisis económica salen mucho más multimillonarios. Le comento que como parte de este informe global de desarrollo humano que vamos a presentar pronto, hicimos una alianza con el grupo de trabajo de Thomas Piketty. Exacto, en Francia, que ellos son líderes en la medición de la concentración de la riqueza y ellos nos ayudaron de manera importante a la medición de la desigualdad en el informe que vamos a sacar, y ellos han tenido mucha influencia. Entonces estamos muy tratando de hacer la mejor, metodológicamente, la mejor medición, pero no solamente quedarnos ahí. Lo que estamos tratando de ver es qué hacer, ¿no? Un poco lo que comentaba hace un momento. Lo que vemos a nivel mundial y a nivel regional se refleja es una creciente polarización política que preocupa, porque eso impide o dificulta acuerdos, lo que decía yo hace un momento, problemas de gobernanza importantes debido a esta polarización, y yo creo que es difícil atacar la desigualdad si no existen estos acuerdos mínimos, ¿no? Yo creo que lo que hay que insistir es en esta gobernanza efectiva, que los actores estén sentados a la mesa. Y ustedes como organismo internacional, Naciones Unidas, ¿tienen algo que rectificar, algo que decir? Aquí en República Dominicana, a partir de los años, finales de los años 90 y el 2000, se desarrolló todo un proceso de reforma que prometía maravilla para el país. Y se copió casi lo que se había hecho en Chile, en materia de salud, por ejemplo, totalmente. Fue el Banco Interamericano de Desarrollo, fue el Banco Mundial, quienes financiaron un proceso de reforma, y los resultados hoy son terribles. El Estado se fraccionó como consecuencia de toda esa reforma, está incapacitado de liderar procesos de transformación, y el capital se apoderó del sector salud, y el resultado es que la gente pobre está desamparada. Sí, yo le puedo decir una perspectiva, porque nuestra mirada es un poco más regional, pero déjeme decirle cómo vemos a República Dominicana dentro de esa mirada regional. Yo creo que en términos de reformas es muy similar a lo que ocurrió en varios países, pero República Dominicana ha crecido por encima del promedio latinoamericano, ha reducido la pobreza de manera importante, obviamente tiene retos enormes en términos de política social, y parte de lo que estamos conversando en estos días es precisamente cómo pasar a esa nueva etapa en donde se haga efectivo lo que está en la Constitución, que es el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derechos, ¿no? Yo creo que es una aspiración muy legítima. En los países latinoamericanos en general hay problemas fiscales, hay problemas de gobernanza, pero yo creo que se va caminando en la dirección correcta. Yo creo que comparativamente República Dominicana con respecto al resto de la región ha tenido resultados positivos. Claro que tiene retos enormes, y lo que sí quisiera insistir es que es todos los actores lo reconocen, y ciertamente los internacionales, de que República Dominicana pudo haber hecho mucho más en términos de la redistribución de ese crecimiento. Un informe también del Banco Mundial de 2013 dice que es sobre cómo la prosperidad no es compartida, ¿no? Yo creo que pasa también por cómo funcionan los mercados laborales. Hay un informe del BID que habla inclusive de lo que se pierde en cuanto al Producto Interno Bruto, la relación entre lo que se pierde por corrupción, por ineficiencia, por... Entonces ese es un problema honestamente regional, es decir, la República Dominicana no es ajeno a un problema que es regional. Yo creo que por eso es importante compartir esas experiencias y tratar de llegar a acuerdos que permitan avanzar. Yo creo
que la posición para poder llegar a una nueva etapa de política social, ayer hablábamos, por ejemplo, de esta idea de donde la universalidad sea el principio, aun cuando la focalización sea un instrumento. Bueno, a los organismos internacionales a veces se les critica porque han auspiciado unos programas sociales que en realidad son anestesia social. Por ejemplo, aquí hay una serie de programas que implican, qué sé yo, creo que 26 mil millones de pesos este año o el año pasado, que era una ínfima proporción del presupuesto nacional, pero eso le permite al Estado entregar tarjetitas para que saquen 200 pesos. 200 pesos son ya menos de $4 para programas, por ejemplo, de electricidad. De una tarjetita para 200 pesos de electricidad, otra de 200 pesos para alimentos, para gas. Y entonces hay una, la más grande, llaman Comer Primero, 850 pesos. Eso da hoy a una familia para comprar una libra de arroz y un plátano cada día. Eso es lo que da los 850 pesos. Obviamente con una libra de arroz y un plátano ninguna familia va a salir de la pobreza nunca. Y es el programa más dotado de todos. Entonces uno dice, esos programas realmente son para adormecer a la gente. Muchísima gente cree que con esa tarjetita ya y se hacen esclavos de los gobernantes. Es decir, hay una realidad que eso no resuelven, eso es migajas que caen de las mesas. Sí, hay varios temas sobre eso. El primero es, estos programas inician sobre todo con Progresa Oportunidades en México, después Bolsa Familia en Brasil, y en un momento dado, hace un año al menos, que vi el dato, más de 100 millones de personas en Latinoamérica estaban bajo un programa de ese tipo. Pero en Brasil era medio sueldo mínimo. Aquí es... Pero hay un tema muy importante. Una boronita. La lógica de esos programas, la lógica conceptual de esos programas es romper la brecha la transmisión intergeneracional de la pobreza. Su objetivo sí es transferir el ingreso, no con la intención de que esa transferencia de ingresos sea la que reduzca la pobreza, que por supuesto ayuda y la reduce, pero ciertamente lo que importa es que esa transferencia permita al hogar enviar a los hijos a la escuela, enviar a los hijos al centro de salud a ciertas cuestiones de nutrición. Estos programas han sido evaluados de manera muy rigurosa. Pero lo de la escuela sí, por ejemplo, el desayuno escolar sí es una política pero social. Perdón, que aquí está en vigencia, esa parte sí se aprueba. La que no se aprueba es la de los 200 pesos aquí, 200, otras tarjetitas. Quisiera terminar la idea diciendo que las evaluaciones han mostrado que aumenta la escolaridad de niños y niñas, y en el caso, por ejemplo, de México, que es uno de los más evaluados, por cierto, en México también es 0.6% del PIB. Bueno, ahora se está desapareciendo en el programa, pero... ¿El qué es 0.6? El costo de ese programa era menos de 1% del PIB, aquí es alrededor de 0.7, 0.8 del PIB, menos de 1%. Entonces, entonces, insistir que con una inversión relativamente baja con respecto al PIB, se tiene un efecto medido importante sobre escolaridad, sobre salud y sobre empoderamiento de las mujeres. Segundo, insistir en que el objetivo es romper la transmisión intergeneracional, pero lo más importante es que la política social no se agote ahí. Entonces, es una parte de la política social, pero yo creo que hay acuerdo de que no es lo único que debe hacer la política social. La política social debe enfocarse en entregar salud de calidad, y ahí viene entonces el agravante, la la manipulación política. Aquí, hasta en las elecciones se controla lo que tienen una tarjetita del Estado. Hay un libro muy bueno recientemente que publicó la Universidad de Stanford, donde analiza los programas sociales en toda Latinoamérica y su efecto electoral, y la evidencia es muy heterogénea. Ha habido, no es obvio que en todos lados han tenido una lógica clientelar, realmente también han creado ciudadanía. No hay que minimizar. Sí, bueno, pero en México, por el último resultado electoral, hay que convenir que allí no tuvo resultado. Bueno, no tuvo efecto. Lo cual mostraría entonces que no hay una manipulación. Sí. Bueno, porque si no hubiera ganado. La hay, en Nicaragua la hay, aquí en México también. El programa empezó en el 98. En Venezuela. Y pasaron por varios cambios de gobierno. Son muchos los factores que intervienen en todo esto, igual que en la escolaridad, el aumento de la escolaridad. Hay quienes dicen que
se partió de premisa falsa, de que los padres no mandan a los niños porque no tienen conciencia, no los presionan. No los mandan porque no hay escuela o no hay maestros en la comunidad donde viven. En la medida que aumenta esto, pues ellos van, ¿no? Sin presión. Es muy importante ese punto. Porque todos los padres, cuando se han hecho encuestas, las familias, las personas, hablan de que una prioridad fundamental es mandar a los niños a las escuelas, o que no van a los centros de salud porque no saben o no quieren. No, es que el sistema no le proporciona esas facilidades. Totalmente. El otro tema es, mire, aquí en la semana pasada tuvimos a unos líderes agropecuarios, agroindustriales, que estuvieron aquí con nosotros en el programa y nos decían que mucha gente, muchos trabajadores dominicanos no quieren trabajar en la agricultura, porque cuando entran al sistema formal y ganan un salario, les quitan las ayudas que tienen. Eso es un tema interesante. Me permite hacer dos puntos. Sí. Respecto a su primer punto, creo que es muy importante cuando dice que la disponibilidad, el acceso a las escuelas, y no solo eso, la calidad de las escuelas. Claro. Entonces, lo que es importante es que no se puede evaluar un programa social por aquello para lo que no fue diseñado. Sí. El programa social, en este caso, por ejemplo, que existe en muchos países de transferencias, que hace que los niños vayan y las niñas vayan a la escuela, a ese programa se le tiene que evaluar por si los niños van o no a la escuela. No se le puede evaluar por la calidad de la educación que reciben, claro, ni por la disponibilidad de escuelas, porque no es el objetivo. Pero estaban yendo antes. Entonces, es importante tener en cuenta que en términos de los objetivos que se proponen, en general, porque hay heterogeneidad, lo han conseguido. Y lo segundo, es un poco contradictorio pensar que van a negarse a tener un trabajo formal porque pierden el programa, si estamos diciendo que el programa da una transferencia muy baja. Entonces, o la transferencia no es tan baja, o bien hay otra razón. O los salarios son muy bajos. O los salarios son muy bajos. Pero una vez parte del problema dominicano. Claro, y en toda Latinoamérica, digan, ¿qué le voy a decir de mi país? Pero el tema no es entonces, una vez más, el programa no está hecho para que suban los salarios. Entonces, yo creo que hay que entender que, insistir en lo que decía hace un momento, es un componente de la política, pero hay muchos más. Yo creo que el tema de la informalidad es central, el tema de el acceso y la calidad de la educación. Por eso es que tenemos que pasar a esa etapa en donde los recursos públicos se utilicen de esa manera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a don Luis López Calva, el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Podríamos seguir conversando. La sede está en Nueva York, en la misma sede de Naciones Unidas, la sede suya. En Nueva York. Como para toda la región latinoamericana que usted... Sí, tenemos 23 oficinas que cubrimos más de 40 países y territorios y un centro regional en Panamá, donde damos servicio a todas las pues le deseamos muchísimos éxitos a Les agradezco mucho. Espero estar pronto otra vez. De nacionalidad mexicana, de Puebla, de Los Ángeles. Exactamente. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias.